Presentamos al pastor. Amén. Que Dios les bendiga. Días, el Señor les acompañe este día sábado, un día santo. Estamos muy contentos de estar vivos, de tener un techo, de poder alabar a Dios. Durante la semana, el día miércoles, tuvimos un lindo grupo pequeño en la casa de la hermana Ruth. Que sigamos orando, apoyando por las almas nuevas que están asistiendo a ese lugar. También agradecer por los hermanos que se están conectando a internet. Ya recién transmitimos la escuela sabática por Facebook y ahora también ya estamos transmitiendo para los distintos países del mundo. Así que el Señor bendiga a cada alma que se conecta, que escucha y que adora a Dios en este santo día. También damos la bienvenida a nuestro hermano Juan, que Dios le bendiga, que el Señor le acompañe. Nos da mucho gusto verlo y a todos nosotros que el Señor nos acompañe. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 15, que se conoce como el protoevangelio. O sea, quiere decir la primera mención que se hace en la Biblia de un Salvador. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que es el calcañar? El talón, esta parte de abajo del pie, ¿no es cierto? Eso es. Y dice que la simiente, la descendencia de la mujer iba a provocar una herida en la cabeza, o sea, una herida de muerte y a la serpiente, pero ella a su vez le iba a herir en el talón, en el calcañar. Eso representa que algún día iba a venir el Mesías, iba a destruir a Satanás, que está representado por la serpiente, pero que a su vez la serpiente le iba a morder el talón, o sea, le iba a hacer una herida, pero no es grave, una herida en el pie no es tan grave, pero una herida en la cabeza es fulminante. Este evangelio que estamos leyendo, cuando estaba Adán y Eva, estaba profetizando que algún día iba a venir el Mesías, Jesús, a vencer al enemigo. Y de eso vamos a tratar hoy día, de este asunto de la salvación, que quisiéramos complementar con el grupo pequeño que tuvimos el miércoles, que incluso lo subimos a internet y ya las personas lo están viendo. Nos da mucha alegría de ver a la madre de la hermana Andrea, que está asistiendo, porque ella llegó hace como una semana a Chile. Entonces quedó muy contenta ese día miércoles. Y esto que estamos haciendo se refleja en Juan 17. Ahora abramos nuestras Biblias en Juan 17, que habla de la vida eterna. Porque en este conflicto entre la descendencia de la mujer y Satanás y la serpiente, el final nos está prometido la victoria. En Juan 17, el Señor Jesús dijo lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. La vida eterna, ¿no anhela usted la vida eterna? Amén. Pero la vida eterna no es solamente respirar, que nuestro corazón lata, tener fuerza, energía. Hay que tener un propósito en la vida. Y cuando se termine este conflicto entre la serpiente y la descendencia de la mujer, el Señor nos va a dar lo que se conoce como la inmortalidad, la vida eterna, vivir para siempre, porque hoy en día, aún a los niños, los jóvenes, ya sabemos que se van a morir.
Algún día va a llegar ese día y vamos a desaparecer como antes que naciésemos. Qué gran oportunidad tenemos hoy en día. Y la Biblia dice que entonces, si hay este conflicto entre el bien y el mal, entre la descendencia y la mujer y la serpiente, dice, procurad entonces hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué es lo que es hacer firme? ¿Cuál vocación? ¿De qué está hablando? Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Salvador y Salvador Jesucristo. Según de Pedro 1:10-11. Y entonces dice ahí, hacer firme vuestra vocación. ¿A qué se refiere? ¿Qué vocación está hablando aquí, Elías? La, el ser cristiano, el haber escogido este camino. Usted está aquí sentado porque ha escogido servir a Dios, seguirle, pero dice, hagan pues firme vuestra vocación. O sea, si ya creíste en tu corazón de Jesús, ya le buscaste, le encontraste, pero cada día tenemos que ir mejorando en este conflicto que hay entre el bien y el mal, en este conflicto que hay en que tenemos que salir victoriosos ante toda dificultad, ante toda trampa del enemigo. Ustedes ven que este mundo, si usted se siente bien aquí en esta vida, si usted ha encontrado un buen pasar, una buena casa, un buen trabajo, pero miren, nosotros no somos de este mundo. Una vez el Señor Jesús dijo lo siguiente, pongan atención, por favor. Dijo así, ¿hasta cuándo he de soportaros? ¿Se acuerdan que dijo eso? Porque pónganse ustedes en el lugar de un ser tan puro, tan limpio, tan perfecto que era Jesús, en medio de la maldad circundante, en medio de los fariseos que incluso querían hasta matarlo. O habían pecado de mentira, de orgullo, cuando van a apedrear a la mujer samaritana, perdón, cuando van a apedrear a la mujer adúltera y le van a tirar las piedras, entonces él se agacha y escribe en el suelo los pecados de aquellos que iban a tirar la piedra. Porque muchas veces somos así. Queremos corregir a otro cuando nosotros mismos estamos mal. Y ahí somos rápidos en actuar. Pero tú, mi hermano, cuando vayas a corregir a alguien, ponte primeramente en tus defectos de carácter que tienes para poder ver y ayudar al que está mal. Y entonces en ese mundo de imperfección caminaba un ser puro. Y por eso que el Señor dijo eso. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Generación incrédula. Pero fíjense ustedes que el amor de Jesús le permitió seguir adelante y caminar y sanar y darle vista a los ciegos y traer bien. Entonces en esa vida eterna tenemos que ser de esta misma forma en este conflicto final. Primeramente, ser pacientes. ¿Es fácil o es difícil? A veces este camino es duro. A veces también para mí es bien difícil porque siempre uno tiene quejas de los hermanos de aquí y de allá. Y en internet, ¿para qué hablar? ¿Cómo lo tratan a uno? Pero he aprendido, mis hermanos, que no hay que reaccionar así en forma brusca, tosca, rápida, como lo hacía Pedro. Pero sí, a veces hay que tomar decisiones difíciles, no se crean. En ese sentido, yo soy firme y cuando hay que tomar decisiones, de ahí no saca nadie. Pero uno tiene que tener esa pausa para meditar y por lo menos, a mí por lo menos, ya paso unos minutos y ya se me quita. Porque no podemos reaccionar así fuerte con las situaciones. A veces uno se arrepiente de haber dicho una palabra, de haber ofendido a alguien, así que mejor andar tranquilitos. Pero así como uno tiene paciencia con los demás, ojalá que también tengan paciencia con uno. Y entonces en este devenir de conflicto, de dificultades, el Señor nos habla
de que yendo a Él tenemos esa vida eterna. Y aquí les voy a leer lo que dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1104. Aquí no se especifica la vida física, sino la vida eterna, lo que dijo Jesús. La vida que es exclusiva propiedad de Dios. Antes de que yo naciese, no existía. ¿Dónde estaba? No lo sé. No existía. Y después nací. Y Dios me dio el don de la vida, pero no es mío, es de Él. Y Él me lo puede retirar cuando Él quiera, porque ese es un Dios poderoso. El verbo dice que estaba con Dios y que era Dios, poseía esa vida en sí mismo. La vida física es algo que ha recibido cada individuo. No es eterna, ni inmortal, dice ella, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene control sobre su vida. Que impactante esta frase. Pero la vida de Cristo no era prestada, hablando de Jesús. Nadie puede arrebatarle esa vida. Yo de mí mismo la pongo, dijo. En él estaba la vida, original ni prestada, no derivada de otro. Esa vida no es inherente al hombre, solo puede poseerla por medio de Jesús. No puede ganarla tampoco. Le es dada como una dádiva gratuita si quiere creer en Cristo como su Salvador personal. Por eso decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mientras usted conoce a Jesús, aprende más de la Biblia, aprende más de Dios, empieza a entender lo que es la vida eterna, mucho más que respirar, mucho más que lata el corazón, es tener un sentido, un propósito para vivir, para existir eternamente por los siglos sin fin. Y hoy día, en estos momentos, usted puede empezar a vivir la vida eterna en medio de este conflicto entre la serpiente y la descendencia de la mujer. ¿Sabe cómo? Bueno, lo que comentábamos recién, ¿no? En este ambiente de tribulación, de angustia, está siempre Satanás tratando de hacernos caer por distintos medios, distintas formas. Pero cuando uno vence eso y ayuda a aquel que lo ofendió, por ejemplo, y le ayuda a aquel que no se lo merece, cuando trata bien al que lo trata mal, entonces usted ha empezado a vivir, Gilder, la vida eterna ahora, porque así va a ser la eternidad, así va a ser en el cielo. Personas que son amantes, personas que son pacientes, personas que tratan bien a los demás y que tratan de hacer lo bueno, en otras palabras. Ya no necesitamos esperar nosotros más adelante, ya podemos vivirlo ahora. Por eso que cuando él empieza su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era que habían bajado los ángeles? ¿Era que las nubes o la Nueva Jerusalén estaba acá? No, el que había bajado era él. Y en la medida que ustedes lo contemplen, lo contemplemos, entonces ya podemos disfrutar de esta vida nueva, de esta vida eterna. Pero ¿qué decía el texto que leímos recién, o que yo les leí, que deberíamos perseverar? Decía, procurar estar firmes en esta vocación y elección. O sea, ¿qué quiere decir? No puedo yo un sábado tomarlo y después el otro sábado dejarlo. No puedo ser inconstante. Debemos ser todos los días para Dios, más específicamente el sábado, porque ese día no es mío. La vida no es mía. La vida es prestada. Y tengo que agradecerle a Dios en mi vida, en lo que hago, que Él me ha dado la oportunidad de vivir. Procurad pues hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ahí muestra que la persona no va a caer. Y también dice en Juan
capítulo 6, verso 27, dice, trabaja, no un trabajo físico, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces dice acá, no te preocupes tanto de las cosas terrenales, trabaja, mi hermano, no por la comida que perece. Y ese es el gran engaño de la sociedad, que el ser humano, el hombre, se afana tanto durante la semana con sus negocios, con sus inversiones, con su sueldo, con su trabajo, que se olvida de Dios. Y pasa de largo la semana y ya no se acuerda de Dios, quizá en cuánto tiempo, una vez al año algunos, otros dos veces al año. Entonces, dice acá, trabaja, preocúpate, no por lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y es un motivo de darle gracias a Dios que los que estamos aquí, cada uno, aún los niños, estamos preocupados de edificar en nuestro corazón por aquello que no perece, por aquello que es eterno. Y este conflicto va a terminar, aunque nosotros somos parte de este conflicto entre la serpiente y la mujer, porque lo vemos, por ejemplo, que siempre al saber esto Satanás que iba a ser a recibir una herida mortal en la cabeza, iba a morir. Y cuando nace, por ejemplo, nace Caín y Abel, él mata a Abel porque piensa de que la descendencia de la mujer quizás pueda venir por ahí. Y entonces hace que lo asesinen a Caín, asesina a Abel. Y así vemos la historia nosotros como a través de cuando son llevadas las tribus, cuando es tratado de destruir el pueblo de Dios por los cananeos, esta guerra, cuando los egipcios matan a los primogénitos en Egipto, Moisés se salva, porque pensaban de que Moisés o alguno de esos descendientes podía causarle la muerte a Satanás, y él provoca esa persecución. Lo vemos en la historia, también cuando matan a los niños allá, cuando van a ser Jesús, cuando iban a ser el Mesías, también Satanás logra y trata de que los niños menores de 2 años mueran. Entonces, este conflicto que nace en el Edén, pasando por toda la historia, llega hasta nuestros días y llega a tu vida y llega a mi vida porque somos parte de este conflicto que se está desarrollando. Entonces, cada vez que una persona no viene a la iglesia, cada vez que una persona no abre la Biblia, cada vez que una persona reniega su fe, este conflicto va marcando una pauta que va haciendo que las personas se vayan perdiendo o que otras personas se vayan salvando. ¿En qué punto estás tú? ¿En qué punto de tu vida vas a escoger esto? A pesar de todas las dificultades. Bienvenido, hermano, bienvenido. A pesar de todas las dificultades y problemas, llega un momento en que debemos saber, mis hermanos, que Dios, como lo dijimos en el grupo pequeño, Dios está en todas las cosas, Dios es el creador, Dios me hizo, me formó, hizo el aire, el oxígeno, puso nitrógeno, puso hidrógeno, puso el agua para mi existencia propia, y que Dios va a salvar a su iglesia en este tiempo del fin. Y para eso hay que tener fe, para eso hay que confiar, para eso no hay que dudar. Y por eso que en el grupo pequeño hablamos de la grandeza de Dios. Pero se está acostumbrado a ir a una iglesia de 70, 100, 500, 1000 personas. Se está acostumbrado a llegar y hay un órgano, que haya un piso bien prolijo, que todo sea bonito. Mira, entonces, la iglesia en este conflicto muchas veces va a estar en una cueva, muchas veces va a estar en el desierto, oculta. No miren los alrededores.
Lo que interesa es esta Biblia, mis hermanos. No importa tampoco, no importa tampoco la amistad inclusive. Acuérdense lo que dice el Señor Jesús. Muchos no lo declaraban por tener temor a ser echados de la sinagoga. Porque a veces el club social que se arma es bueno compartir, claro que sí, pero lo primero es la palabra de Dios, la cual te va a salvar, la cual te hace poner en comunión con tu Padre. Eso es lo principal. Ni aún la familia, ni aún un hijo, una hija que reniega de Dios te puede separar de la verdad, porque tú lo amas tanto que participas de esta experiencia, estás viviendo la vida eterna, lo conoces y vas a ser como el Señor Jesús en este mundo, que nada lo pudo separar. Entonces, debemos aprender bien qué es lo que es la iglesia, porque estamos en una iglesia hoy día, pero la iglesia no son estas paredes, no son estos tubos, esta madera, no es eso, mis hermanos. Es la comunión con Dios. Y aquí voy a leer, alza tus ojos, página 313, que dice así: Dios tiene una iglesia. Si usted le cree al Espíritu de Profecía, Dios tiene una iglesia, claro que sí. No está compuesta por grandes catedrales, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, vea lo que está diciendo, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la iglesia entonces? El pueblo que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Y ahí que decíamos anteriormente, haced pues firme vuestra vocación. No andes para allá y para acá, mi hermano. No seas tan valiente como un ebrio que camina para allá, después camina para acá. Si tenemos los sentidos claros, tenemos que ir por esta vía, por este camino que hemos escogido, en el cual está en juego mi vida, mi salvación, mi existencia. Por eso les decía recién, yo antes que naciese, ¿dónde estaba? ¿O dónde estabas tú antes de que naciese? 1800, ¿dónde estabas tú? ¿O en el 1300? Y de repente aparecimos y existimos, y las moléculas y la carne y el hueso, el tendón, se formó en nosotros. Dios lo hizo, pero te quiere dar la oportunidad de que no te pierdas como era antes de tu nacimiento, que no existieses. Dios quiere darte con Él la compañía, quiere darte la compañía eterna de su presencia con su iglesia, con tu corazón. Y acá dice que no son las catedrales, no es esto, no es lo lujoso del piso. Esas son cosas, son secundarias. También tienen su importancia, claro, porque queremos tener una iglesia, un templo decente para adorar a Dios, para que llegue la visita y se encuentren cómodos, claro, pero no es lo principal. Sigue diciendo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es una iglesia humilde, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia, donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. A veces los siervos de Dios era tanta la opresión que caían hasta presos. Los golpeaban con vara, por ejemplo, el apóstol Pablo. A Isaías que lo cortaron, lo aserraron como que fuera una madera. Esa es la iglesia. Si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, entonces conformas parte de la iglesia mundial que tiene Dios en este planeta. Tienes que tenerlo claro, porque hay este conflicto entre el bien y el mal. Y Satanás siempre trata de hacer caer a sus hijos poniendo distintos obstáculos. Como recién dije, para el Mesías le puso obstáculos. Mató a Abel, mató a los niños en los tiempos de Moisés, mató a los niños en los tiempos de Jesús y en los tiempos de Ruth, por ejemplo, cuando está Noemí, Elimelech, Malón y Kelión, que los esposos
fueron muertos por si acaso ahí venía el Mesías. Él trató de muchas formas de detener esa obra. También estaba tratando de muchas formas de detener la obra del segundo advenimiento, del cual tú y yo debemos prepararle el camino al Señor para su segunda venida, para que haya fe en esta tierra y Él pueda volver a buscar a sus hijos. El miércoles lo hicimos con la ayuda de Dios para que hubiese fe. Ojalá que puedan ver el tema, porque ahí nos habla de lo poderoso que es Dios, donde está en todas partes. Él es el creador. Y cuando usted viene a la iglesia, las personas lo ven. Dice, va a la iglesia, hay un Dios al cual yo no voy. Le está dando testimonio a esa persona. Le está hablando sin predicarle, porque es un testimonio a todos los impíos, a toda la gente que no se quiere acercar a Dios. Es una pena. El reunirnos aquí es una prueba de que la fe todavía está viva y que esperamos a Jesús. Aunque el mundo esté en otra cosa, aunque las personas estén trabajando, pensando en su negocio, pensando en todo, es parte de esta lucha, de este conflicto que se inició en el Edén cuando se le advirtió a la serpiente que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, le iba a finiquitar el reino del mal. Y cuando vemos nosotros a Jesús, vamos a ver el mensaje que él traía, que es exactamente lo mismo. Marcos 1:14. Marcos 1:14, en los evangelios, menciona ahí lo siguiente. A ver, lo están proyectando acá también, lo pueden seguir ahí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al evangelio. ¿Qué significa evangelio? Dice, crean el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? ¿La buena nueva de qué? De salvación, las buenas noticias que Dios se preocupó por el mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que en él creyere se salvara. ¿Y por qué dice la otra parte? El reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentido. ¿A qué tiempo se refiere, hermana Gladys? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo, mano, por acá? Elías. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed el evangelio. Qué bueno que pregunto, porque así yo veo que cuánto están entendiendo y cuánto no están entendiendo. Cuando dice Jesús eso, el tiempo se ha cumplido, se refiere a la profecía de las 70 semanas que le dio el Señor a Daniel. En el capítulo 9 de Daniel nos habla de 490 años y donde él iba a aparecer el Mesías. Y entonces llegó el tiempo, los 400 y tantos años se estaban cumpliendo. Creer al Evangelio, porque era otra profecía que señalaba a Jesús. Miren, todo lo de nuestra vida hay un plan para nosotros de parte de Dios, para cada uno de los que estamos acá. Había un plan para Jesús. En determinado año, el Mesías tenía que aparecer. Por eso que él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. O sea, él mismo en su persona es el reino de Dios. Arrepiéntanse y créanme. Prácticamente está diciendo, créanme en mí. ¿Y cuál fue la respuesta? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿No será que estamos en la misma situación como en otro nivel, pero que no lo recibimos al Señor sentándonos solamente, escuchando cada sábado y no haciendo su voluntad? ¿Será que lo que le pasó al pueblo israelita, quizás tú puedas decir, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús, no lo habría crucificado? Quizás has pensado, te has puesto en el lugar de que en algún momento tú estuvieras en los tiempos de Jesús y tú dijeras, yo no hubiera sido como Caifás, como Anás, que lo rechazaron, yo lo hubiera seguido. Pero si hoy día, mis hermanos, no lo sigues de corazón completamente,
quizás hubiera sido tú del otro lado, porque por los frutos, dice, lo conoceréis. Es para reflexionar. Y la vida de él, del Mesías, ya desde la eternidad, vean, la eternidad llegó el punto específico en que las 70 semanas se estaban cumpliendo y Dios en su eternidad introduce al Hijo en el plan maravilloso y que nació en Belén, nació de una virgen y que murió por nuestros pecados. Llegó al punto, Él estaba esperando desde la eternidad ese punto para poder introducir su amor y declarar lo que hasta ese entonces el amor de Dios no se había desarrollado plenamente. Y ahora empieza el misterio del amor de Dios a darse a conocer aquí en la tierra y también a los otros mundos que no han caído, porque hay otros mundos también. Y vamos a leer que en ese plan de Dios se estaba desarrollando al pie de la letra. En Juan 7 ahora, en los evangelios, en Juan 7, pero en el verso 28. Vamos a entender un poco cómo era la visión de Jesús cuando él caminó en este mundo. Ya recién mostré o mencionamos de que él dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque era muy contrario el mundo de pecado a lo que él es. Y acá, 7:28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Sin embargo, no he venido de mí mismo. El que me envió, a quien vosotros no conocéis, es veraz. Yo lo conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraron prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque no había llegado su hora. Miren, él tenía un tiempo de nacer y un tiempo de morir. No lo sujetaron, no lo apresaron porque ese tiempo todavía no había llegado. A veces se dice, vean lo que les voy a decir, no era la voluntad de Dios. Muchas personas, muchos hermanos dicen eso, no era la voluntad de Dios. En cuanto a cosas que son claramente la voluntad de Dios, mis hermanos. Vean cómo la mente ha sido tan confundida de los hermanos porque supongamos una persona venía a la iglesia y abrir la Biblia y algo se lo impidió. Y entonces uno dice, no era la voluntad de Dios. Pero ¿no es acaso no es la voluntad de Dios que un hijo entre en comunión con su Padre Celestial? Claro que sí. Muchas veces le atribuimos cosas que no sabemos, no conocemos la Biblia y decimos no era la voluntad de Dios. Muchas veces la voluntad de Dios siempre es la salvación de cada uno de nosotros y todo lo que acompaña esa salvación es la voluntad de Dios. Que el Señor nos pueda dar ese discernimiento para poder entender este camino y cuándo es el momento. A veces una persona, 30, 40, 50 años negando a Dios en su vida, no que no creyera, sino que nunca vino a la iglesia, nunca se bautizó, nunca participó de la comunión que el cielo quiere que tengamos. Y la gente dice, no era la voluntad de Dios, tenía su tiempo, por ejemplo. A los 50 años, ahí sí aceptó, ahí sí vino a las reuniones, ahí sí se bautizó. Pero mi hermano, siempre ha sido la voluntad de Dios que esa persona se convirtiese y le conociese. Desde que nacimos debíamos haber sido para Dios. Desde siempre. Y muchas veces nosotros no recibimos una bendición porque decimos no era la voluntad de Dios, pero Dios está dispuesto a darnos, a abrirnos las ventanas del cielo para darte todo lo que tú quieres. Pero muchas veces nosotros mismos somos los que no estamos listos. No, porque Dios siempre abre su mano para sus hijos. Y hay un plan de por medio para ti, para mí, pero un plan desde que naciste. Muchas veces nosotros lo negamos con nuestra vida. Y ese plan se tarda 20, 30, 40, 50. Y a los 60 años recién empieza la luz a brillar en la vida de esa persona.
pero no que era la voluntad de Dios, que hubiera sido cristiano desde niño. Todo tiene un tiempo, dicen algunos. Es correcto para determinadas situaciones, pero en cuanto a la salvación, Dios siempre ha querido que el hombre le entregue su corazón. Y en nuestra vida hay un plan. En la vida de Jesús había un plan. Y dice ahí, porque no lo apresaron, porque su hora todavía no había llegado. Él estaba hecho para un plan maravilloso de muerte, para salvación nuestra. Tú estás hecho para un plan maravilloso que el cielo ha planificado para ti que tú ni te imaginas. Pero ese plan se trunca, se corta por nosotros mismos, porque no le seguimos muchas veces. Pero Jesús nos dejó el ejemplo y decía el versículo anterior, decía, a mí me conocéis, sabéis dónde yo soy. Y el que me envió, dice, a quien vosotros no conocéis, es veraz. No he venido de mí mismo, dijo. Ven ustedes la obediencia. Él sumiso, entregó toda su vida, no para agradarse a sí mismo, sino para agradar a Dios el Padre. Cuando usted y yo lleguemos a eso, entonces conoceremos la vida eterna desde ahora. Por eso que se habla de hijos rebeldes, de hijos contumaces y de hijos que son buenos hijos. Bueno, los que son padres acá, los que son madres, entienden eso, el tema de los hijos, que hay, a veces uno se sorprende porque reacciona de una manera que uno nunca esperaría. Pero, ¿cómo reacciona Dios? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros lo negamos, lo rechazamos en nuestra vida y no nos acordamos nunca de Él? Gracias a Dios que hoy nos hemos acordado porque estamos aquí en su casa, aprendiendo de Él, adorándole como Él pide el séptimo día, guardando este reposo físico y espiritual que el Señor ha pedido de nosotros. En Juan 8:20, vamos ahora a este otro versículo, donde muestra la vida de Jesús, donde él dice constantemente que su hora no ha llegado en este plan que se había trazado para él. No era un plan propio, era el plan de Dios. Le dijeron, versículo 19, Juan 8:19, le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, no me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocieses a mí, conocerías también a mi Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora de morir. Miren ahora, vean lo que les voy a decir. Nosotros conocemos la historia de que fue atrapado y lo crucificaron. Pero si no fuera prendido el Señor, si no hubiera sido arrestado, él mismo se hubiera ido a ofrecer al santuario para morir por nosotros, porque ese era el motivo de su venida, la muerte. Pero nosotros sabemos que el mundo no pudo soportarlo más a Jesús que 3 años y medio y lo mató por su pureza. Lo mató por su perfección, por su limpieza de corazón, porque no puede existir, no hay comunión entre lo bueno y lo malo. Solamente el pecado lo pudo soportar 3 años y medio y lo mató en la cruz. Porque el pecado es así, por eso es que Dios no quiere que nosotros tengamos pecado. Y dice que no fue prendido porque aún no había llegado su hora. Mi hermano, todos nosotros, vean lo que les voy a decir, todos nosotros tenemos una hora de la muerte, un momento, un día señalado que nosotros no conocemos, no lo conocemos, pero está señalado. Pero Dios quiere que hasta que llegue ese momento, bueno, excepto los que se van a salvar sin ver la muerte, los 144.000, pero hasta que llegue ese momento, hay un plan para tu vida como lo hizo con Jesús, Dios. ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vas a desarrollar? ¿Qué dijo ahí? Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Ese es el plan. Hasta que llegue ese momento que durmamos, el plan es que tú y yo hagamos lo que al Padre le agrada.
el sábado que estamos teniendo hoy en día es un punto entre toda la voluntad que Dios tiene en la Biblia para ti. Y si tú no adoras a Dios en día sábado, no lo vienes a alabar su nombre, no vienes a orar, eso, ¿qué más podemos pedir de los demás? Del resto que hay para servir a Dios. Orar cuando se come, cuando se almuerza, ayudar al que sufre, enseñar la palabra, todo una comunión de corazón, abstenerse lo malo, todo lo que eso significa. El sábado es un mandamiento que es muy importante, pero hay otros mandamientos. A veces esto se complica porque las personas que a uno lo escuchan como una persona que predica, la gente se ofende por lo que le enseña. Pero tengan bien claro que lo que le estoy presentando es por amor, porque así es el asunto. No puedo disfrazarlo, no puedo maquillarlo. Es la realidad. Y a veces la gente se ofende y como dice la escritura, si tú reprendes al sabio, el sabio te amará. Pero si tú reprendes al necio, te atraerán mancha, vas a quedar mal. Porque así es el asunto. No todos están en un mismo nivel. Por eso que la escritura señala que van a ir sembrando y predicando y llorando, pero van a volver cuando recojan los frutos con alegría, porque este evangelio es así, no es fácil. Si tú no estás dispuesto a sufrir, a llorar por los hermanos, para ayudarlos, para que otras personas conozcan, dar tu tiempo, dar tu dinero, dar toda tu voluntad, entonces no has entendido nada de lo que es. La vida de Jesús dice, yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió, de otro. Se sometió a otro. Y tú no te quieres someter a Dios por la rebelión que hay en nosotros. Juan, ahora vamos a ver 9, 1 al 3. Juan, capítulo 9, en el verso 1 al 3 dice la experiencia cuando Jesús sana a un ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. Las personas piensan que si a alguien le viene una enfermedad es porque por el pecado. Los fariseos pensaban eso, los saduceos pensaban eso. Y entonces cuando vieron a este ciego, le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Mire, ese hombre que estaba ciego, que estaba enfermo, que estaba ahí postrado, teniendo una vida miserable, pidiendo limosna. Usted ha llegado al punto en algún momento de su vida de pedir, tener que, está tan mal económicamente que ha tenido que pedir. Este hombre le pasó eso, pero dice que ni siquiera era pecador, ni siquiera sus padres. Era un hombre justo y los padres eran justos también, porque dice, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, ese hombre había nacido ciego, con dolor, con sufrimiento, hasta que el punto, cuando Jesús pasase por ahí, pudiera la gloria de Dios envolverlo, porque hasta el día de hoy se habla de este ciego, mi hermano. Ustedes ven las pirámides, como los faraones trataron de fortalecer su nombre, de perpetuarlo, y ahí están, desaparecidos, Tutankamón y todo eso, faraones que ni se sabe ni el nombre, hicieron esas grandes pirámides para perpetuar su nombre. En cambio, este hombre ciego estaba ahí en el punto preciso para que cuando Jesús pasase en ese plan que Dios tenía, para que la gloria de Dios se manifestase en ese hombre, y hasta el día de hoy hablamos de él y vamos a hablar de él por toda la eternidad. Mucho más que los egipcios, mucho más que los faraones, porque el poder y el plan de Dios es más amplio de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y eso muestra la condición de Jesús cuando vino a esta tierra, para que nos sirve, porque Él es nuestro ejemplo para vencer en este conflicto entre la serpiente y la descendencia de la mujer. En el Deseado de toda la gente, en la página 179 señala,
Tan completamente habían anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Miren qué grande eso. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Gloria a Dios por eso. Qué maravilla, mis hermanos, que la voluntad de Dios se desarrolle en mí. Y ¿cuál es el impedimento? Nuestro egoísmo. Porque queremos hacer planes que a nosotros nos parecen que son mejor que los planes de Dios. Hacemos un plan alternativo, como lo hizo Abraham, por ejemplo. Cuando Sara no podía tener un hijo, entonces él con Sara hicieron un plan alternativo que ellos pensaban de que era mejor al plan de Dios. Y entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, su esclava. No tuvieron fe. Y ese es el problema. No hacemos la voluntad de Dios porque no tenemos fe, porque no confiamos en Él. Acá dice que Jesús le obedeció a Dios en Padre, pero cada día el Señor hacía un plan por él y le decía en la mañana: hoy día vas a estar con la mujer samaritana, vas a conversar de esto. Hoy día, por ejemplo, los saduceos van a tratar de entramparte. Hoy día vas a sanar a un paralítico. Él no hacía planes por sí mismo, hacía los planes que Dios tenía para su vida. Tú, mi hermano, ¿estás dispuesto a hacer los planes que Dios tiene para tu vida? Escuché poquitos amenes, ¿no? Porque debiera ser debiera ser del corazón. Debiera ser: sí, Señor, aquí estoy, tómame y haz de mí como tú estimes conveniente. Hacer la voluntad del otro. Y la voluntad de Dios, en este caso, es que los sábados nos reunamos, mis hermanos, aprendamos de Él. En el Conflicto de los Siglos, página 25, dice: dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, porque Él vio lo que venía y todo lo que dejó es para una preparación para nosotros. Y dice: dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. ¿Qué vio Jesús? Viendo nuestro tiempo, el gran engaño que nosotros debemos desenmascarar es que Dios ha cambiado la ley, que no hay que respetarla. Ese es el gran engaño que están millones, miles de millones en el mundo. Y es tu deber como iglesia llevarles la verdad en este plan de salvación para cuando Jesús venga pueda haber un pueblo bien dispuesto. Para tú, dice que somos restaurador de calzadas antiguas, restaurador de la senda, todo valle, todo monte será allanado, todo valle podemos caminar por él. Eso significa prepararle el camino al Señor, enderezar su senda. Y dice: dirigiendo Jesús su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Restaurador de portillos somos, llamados a preparar a corazones que muchas veces son duros, que muchas veces son incrédulos, que nos golpean con la puerta, nos insultan, nos tiran los papeles, los volantes por la cara, ¿no? Pero es parte de ese plan, de este conflicto. Y hay que tener amor por las personas que no conocen, amor entre nosotros, por aquellos que no han alcanzado un nivel que quizá uno piensa que ha alcanzado uno mismo, que se cree superior al otro, tener paciencia los unos por los otros, así como el cielo tiene paciencia contigo y tiene paciencia conmigo. Hay un plan que Dios nos ayude, mis hermanos, en este sábado, de poder estar cerca de Dios y no llegar, porque Dios quiere evitar que muramos. O sea, en realidad,
lo que Dios quiere evitar es que nosotros nos suicidemos. ¿Por qué dirá usted? Porque el pecado trae un suicidio, se mata a la persona. El mismo Lucifer cuando cae, en realidad lo que está haciendo es matarse a sí mismo. Cuando Adán come, sabiendo, porque la mujer fue engañada, dice, pero él, sabiendo que estaba engañada, lo aceptó por amor a la mujer. Y ahí quitó su amor de Dios y lo puso en su compañera. ¿Se van dando cuenta? El pecado trae esa consecuencia y su ley es todo lo contrario al pecado. Que Dios nos ayude para que este plan se desarrolle en nosotros, que pueda ser una realidad y no hagamos planes por nosotros mismos, sino que simplemente la voluntad de Dios se desarrolle en forma natural en nuestra vida, en nuestros corazones, y entonces esa vida eterna va a ser parte de todos tus actos, de todo tu ser, de todo lo que tú eres. Y vas a vivir por siempre jamás junto a nuestro Dios, nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llévame a servir. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.